Bueno, esta canción vamos a dedicársela a nuestro invitado. Inmediatamente concluya la canción, entonces hablamos con él. Algunos de ustedes lo recordarán, de todas maneras, Tomando el Pulso ya lo anunció en las redes, ¿verdad? Pero para este equipo completo es un honor y un privilegio tenerlo con nosotros aquí en este día martes 3 de marzo del 2020, martes de encuesta, ingeniero, martes de encuesta, este 3 de marzo del 2020, martes de encuesta. Escuchamos esta canción dedicada a nuestro invitado. Tomando el Pulso. La historia se habla de un viejo, de un niño, de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Tomando el Pulso. Él descubrió que las minas... Le damos la bienvenida al economista Ernesto Aurelio Jiménez Alcántara. Aplauso para él. Ernesto Jiménez con nosotros, y qué bueno, lo prometimos, y aquí está él en su programa, aunque él no participe. Por fin, pero el privilegio. sí, pero Primera vez, ¿no? Sí, primera vez, pero este es su programa. Él está aquí. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días, doctor Domingo Jiménez. Muy buenos días, Adelaida, Michael Cleto, ingeniero Isidro Labur. Para mí un inmenso honor, la verdad, un privilegio muy bonito, que siempre le agradezco ante todo a Dios estas lindas oportunidades de compartir con el pueblo dominicano, en especial junto a mi padre, el doctor Domingo Jiménez, con quien, aunque la gente pudiera no conocer esto o no saberlo, la verdad es que he compartido pocas veces en medios de comunicación públicos. Creo que unas 3 o 4 veces en el programa del amigo Fernando Ramírez, y por primera vez estoy acá en Taking the Pulse. En inglés, así es que What? Taking the Pulse. Oh. Tomando el pulso. I do para los like amigos it. de la diáspora. Me gusta cómo suena en inglés. I know you like it. Pero nada, feliz, más que cualquier otra cosa, muy feliz de por primera vez estar en este espacio, a ver si compartimos algunos temas de interés nacional e internacional también. Estamos dispuestos a ser sometidos al rigor de sus preguntas. Oye, Qué bueno, qué bueno. Ernesto, qué bueno. Ernesto, así de entrada, en manera introductoria, y vamos a cumplir con el tema que obviamente prometimos a propósito de una llamada que hiciera un oyente y hablara sobre la deuda externa, también la deuda pública de la República Dominicana, y ese oyente hablaba estableciendo comparaciones con relación a los gobiernos que presidió el presidente Leonel Fernández y estos 7 años y ya vamos para 7 meses del gobierno del presidente Danilo Medina. Pero independientemente de que vamos a entrar a ese tema y otros, quiero de introducción, dediqué la canción del elegido, una canción que muchos creen fue escrita para Ernesto Guevara de la Serna, y que nada que ver, no fue así. Fue para el joven Abel Santamaría, quien fue uno de los propulsores de el conocido asalto al cuartel Moncada allá en el año 1953, cuando ese joven
inspirador de otros jóvenes, al lado de el comandante Fidel Castro Ruz, pues quisieron dar un llamado a la conciencia nacional de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y este joven es de los que muere en el asalto el 26 de julio de 1953 al cuartel en Moncada. Joven inspirador, joven valioso, de esa juventud que en esos años pues poblaban su pecho las ilusiones y utopías de la igualdad entre los seres humanos, de que todos, tal cual como lo predicaba Jesús, el Hijo de Dios, debían ser iguales en esta tierra. ¿Qué significa Silvio Rodríguez para un joven de hoy, del siglo XXI, como lo es Ernesto Aurelio Jiménez Alcántara? Bueno, Silvio para mí es lo más grande en términos de la canción de conciencia social, de la canción de protesta, de la canción de contenido, de progreso y de desarrollo de los pueblos. Crece en un contexto de Guerra Fría marcado por la opresión de gran parte de los pueblos de la América hispana, por esa corriente imperialista yanqui, en ese momento conocido de esa manera, los Estados Unidos de América, defendiendo sus intereses particulares, estaban lacerando la dignidad de los pueblos de América. Silvio Rodríguez, a raíz de la Revolución Cubana, a raíz de esas enseñanzas de libertad, de soberanía, de rebeldía, de revolución, escribió lo que yo pudiera considerar es quizá el compendio más completo de la esperanza, de la dignidad e inclusive de la genialidad de los pueblos de América. Tendría que salir de la patria del prócer y del apóstol José Martí, aquel que enarbolara en su momento y que conjugara con letra, con música, con melodía, toda la dignidad de América. La verdad es que Silvio, para mí lo más grande en materia musical, y desde pequeñito, mi papá Domingo Jiménez me enseñó a escucharlo. Bueno, señores, el país vive un momento verdaderamente difícil luego del 16 de febrero. Hemos tenido aquí la proclamación de un movimiento que se dio en otros momentos en Europa, en la propia América Latina, y en la República Dominicana se decía que qué era lo que aquí le daban a los dominicanos, que se mantenían tan pasivos y como tan dormidos ante muchas situaciones que en otros países habían generado rebeliones importantes de la sociedad, movimientos trascendentes. En Dominicana tuvo que pasar esta suspensión de las elecciones municipales para que entonces tuviéramos aquí la proclamación de los indignados. Ahora bien, encabezados por una juventud que poco esperaban, porque resulta que los denominados popis, ¿verdad? Como se ha estado hablando en este lenguaje, estamos hablando de jóvenes de clase media alta y de clase alta exigiendo democracia, exigiendo que se aclare lo acontecido allí. Ernesto, joven de hoy, ¿cómo valora este fenómeno sociopolítico que se está dando? En economía, y esto es muy importante, los que estudiamos economía solemos hablar del orden material de las cosas que suele definir el orden político y social. Esto es conocido como materialismo histórico, una corriente de pensamiento que surge con Carlos Marx hace ya más de 170 años. Ahora bien, lo material determina lo social. Eso enseña el materialismo histórico. La economía determina cómo la gente piensa, cómo la gente vive, cómo la gente concibe su entorno social. Pero resulta que cuando la política empieza a determinar, independientemente de la relación material, de la relación de producción de los seres humanos, cuando es la política que determina los acontecimientos sociales, entonces estamos ante una inversión
de esa causalidad. Estamos viendo que en República Dominicana la economía está estable y sin embargo el ambiente político y social está muy convulso. Ahí no se está cumpliendo esa regla del materialismo histórico. Y esto tiene que ver directamente con la manera en que se está gerenciando el poder. La República Dominicana, país presidencialista, depende bastante de cómo el líder de la nación, que es el presidente de la República, concibe el manejo del poder. Cuando desde el poder se transgreden normas, cuando desde el poder se desvirtúan instituciones, entonces la ciudadanía, de manera consciente o inconsciente, reacciona. Reacciona buscando salidas a reclamos sociales que pueden tener origen muchas veces en algunos aspectos económicos que pudiéramos tratar más adelante, pero que en este momento está vinculado sensiblemente al manejo político desde el poder. Para entender mucho de lo que ha pasado hoy, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que recordar lo que ha venido aconteciendo en el partido hegemónico de la República Dominicana, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros decíamos, en unos análisis que hemos hecho a través de otros programas, que el último gran salto institucional que tuvo la República Dominicana fue la Constitución que promulgó el presidente Leonel Fernández en enero del 2010. Ese fue el último gran avance, gran salto cualitativo en materia de fortalecimiento institucional. De ahí hasta hoy venimos acumulando lo que se llama en política un pasivo institucional, pues hemos visto que nuestras instituciones en su rol de gerenciar la libertad de los dominicanos se han venido degradando. Un gran ejemplo de este fue la modificación de la Constitución del año 2015. Recuerden aquel libro de don Antonio Isa Conde, hoy ministro de Energía y Minas, cuando calificó ese proceso como una conversión del Congreso de la República en un vulgar mercado persa de compra y venta de votos. Un ministro del gobierno acusa a su gobierno de haber prostituido el Congreso de la República con un único objetivo: permitir que quien controla el poder, y recordemos que en países atrasados y pobres como el nuestro, Gabriel García Márquez decía que lo más cercano a Dios es el presidente, y ese mismo que tiene ese enorme poder en un país de instituciones débiles, de escaso nivel educativo y de escaso desarrollo material, lo está determinando todo. Y si desde ahí se empiezan a contaminar las instituciones, ¿qué se puede esperar? Que vea el pueblo llano, el hombre y la mujer de a pie, como comúnmente se le conoce. ¿Qué se puede esperar ante ese ejemplo de manejo descarado y sin prurito del poder? ¿Qué puede esperar que sienta el pueblo? Que vea la gente. ¿Qué ejemplo tiene para seguir cotidianamente? De ahí se desprende también una progresiva degradación de la principal institución de la sociedad, que es la familia. Está todo conectado. A veces las causalidades son biunívocas. Vienen de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Espero que esto se entienda. Entonces, ¿por qué tenemos estas expresiones ciudadanas que no van vinculadas a una desestabilización de la economía? Porque sencillamente desde la política se está desestabilizando todo, y esto pudiera terminar impactando la economía, y ahí la tragedia sería mayor. ¿Qué se intentó en el año 2019? Se intentó modificar nueva vez la Constitución de la República. Esto desestabilizó una parte importante de la economía nacional. Recordemos que la economía del año 2018 se ralentiza. En el 2019 se mantiene creciendo un 5%, pero veníamos de un 7%. El crecimiento bajó. La incertidumbre durante los primeros... Claro, eso es de crecimiento económico. La incertidumbre durante los primeros 6 meses redujo el nivel de inversión extranjera directa en cerca de 800 millones de dólares. Los mismos actores empresariales de preponderancia en nuestro país decían: tenemos cierto resquemor para invertir porque no sabemos qué va a pasar a nivel institucional. Y dimos un mensaje horrible al mundo entero, a la comunidad internacional, cuando desde el poder presidencial se ordenó militarizar el Congreso de la República. Todos esos indicadores iban marcando una pauta de irrespeto a la Constitución y a las instituciones que en última instancia son las llamadas a garantizar la libertad y el bienestar de la gente. Ante todos estos ataques a la democracia, la ciudadanía se empezó a expresar. Los jóvenes, que esta generación comúnmente llamada millennial, muchas personas la confunden con la generación Z. La generación Z son los chicos que nacieron después del 2000. Como al partir del 2000 se habla de un nuevo milenio, muchas personas creen que los chicos nacidos después del 2000 son los millennials. No, los millennials son los que nacen después de 1985.
Los millennials somos una generación que hoy rondamos entre los 26, 27, 28 y 35, 36, 37 años. Por ahí anda la generación millennial. Y a esa generación se le consideró por muchos politólogos como la generación apática, como una generación que estaba más sumida en andar en chequeando la tablet, chequeando el celular, consumiendo contenido en imágenes, y las imágenes tienen un peligro porque no te ayudan a discernir. Desconectado de los problemas Las sociales. imágenes te desconectan de la sociedad. Sartori decía que estamos creando jóvenes con los parámetros de la imagen y los estamos desconectando de los parámetros que dan los libros. Los libros incitan a pensar. La imagen te da el contenido empacado, te embota el pensamiento, te embota la conciencia porque ya te la entregó. Fíjense que si usted lee una novela, para poner un ejemplo, usted se tiene que imaginar cómo se ve el protagonista. Claro. Usted se tiene que imaginar cómo se ve la ciudad. Claro. Usted se tiene que imaginar hasta ideas abstractas. Eso te desarrolla el pensamiento. Claro que sí. Cuando usted ve una película, ya te entregaron la imagen del protagonista, ya te entregaron la imagen de la ciudad, ya te entregaron hasta la ideología. A eso se No debe pone que- el cerebro a trabajar, te entregan todo ahí en Para nada, bandeja te de lo da plata. todo empacado. A eso se debe que Gabriel García Márquez nunca quiso que le llevaran al cine 100 años de soledad, porque decía que en el mismo momento que un actor personificara a Aureliano Buendía, le quitaría de la cabeza a todo el que leyó 100 años de soledad el Aureliano propio, el que cada El quien que se imagina. al leerlo se imaginó que pudo ser su abuelo, que pudo ser su papá, que pudo ser un tío, que pudo ser un héroe cualquiera. Y qué bueno que García Márquez, bueno, no diría qué bueno, pero es positivo que él ya no esté vivo para ver cuando su obra va a ser finalmente llevada a Sí, la ya pantalla. va a ser llevada. Porque ya se Su se firmó familia, ese contrato. sí, su familia lo permitió. Lo permitió por un tema material, Así por es. un tema económico, para ganar riquezas. Miren, bueno, continuaba con este análisis para ir concluyendo. Resulta que todos estos indicadores fueron motivando la reacción de esa juventud apática. Pero hay un asunto importante, que fue el gran detonante, y todos estamos contestes de esto, y fue la suspensión, por primera vez en la historia republicana, de las elecciones municipales. o de Algo cualquier histórico y de manera proceso negativa. eleccional. Claro, y le mandó un mensaje también a esa juventud apática, y es de que, mira, aunque no te des cuenta, lo que está sucediendo a nivel político te va a terminar afectando a nivel personal. Lo sentimos en carne viva. Esos chicos, muchos de ellos que hicieron una fila de 2 y 3 horas y al final no pudieron votar, se llenaron de indignación y de manera genuina y espontánea, sin que nadie lo hubiera previsto. Ningún analista pudo prever lo que al final esos chicos decidieron hacer, y fue salir a manifestar esa indignación, esa furia contenida por años de apatía. La manifestaron de manera pacífica, organizada y cívica, inclusive dando un ejemplo a la ciudadanía cuando salieron al final de cada manifestación a recoger los desperdicios sólidos. Ese ejemplo de la juventud formada, de esa juventud llamada de manera despectiva popi, que se refieren a jóvenes de clase media alta y alta, muchos de estos que estudiaron en el extranjero, muchos de estos, que lo he dicho muchas veces Profesionales, Ernesto. es Tuve la generación- oportunidad de esta generación entrevistarlos. millennial, querida amiga, es la generación más formada en toda la historia de la República Dominicana. Tiene un nivel de conciencia que no se ha expresado a nivel político por un tema inclusive hasta biológico. Tenemos presidentes de la República que tradicionalmente en República Dominicana superan los 55 años de edad. La generación que se formó en la Pucamaima, en UNIBE, en INTET y en la UAS, una parte importante, y que de la UAS fueron a España, a Inglaterra y a Estados Unidos a estudiar, esa generación va a dirigir la nación mañana. Todavía no es su momento, pero los frutos de esta generación, que considero la más formada en la historia republicana, la nación la va a ver más adelante. Entonces, con este fracaso electoral vergonzoso, triste y que envía un mensaje terrible a nivel institucional, que sucede por primera vez en la historia republicana en el gobierno de aquel que modificó la Constitución en el 2015 con el único objetivo de él seguir en el poder, en el gobierno de aquel que en el 2019 intentó modificarla nueva vez con el único objetivo de él seguir en el poder, en el gobierno de aquel que dividió su partido. Por primera vez se divide el PLD en el gobierno del presidente Danilo Medina, en el mismo gobierno en el que por primera vez se aborta un proceso de elecciones en la República Dominicana.
todos esos indicadores van dando la señal que desde el poder político, en una coyuntura de estabilidad económica, se están distorsionando el papel de las instituciones y se está distorsionando hasta el papel de la familia y de todo el pueblo dominicano, porque en ese gobierno inclusive estamos viendo una división social en Quisqueya que no habíamos visto en mucho tiempo. Yo tengo una preocupación en torno a lo que se ha planteado y lo que se está dando en el país, el despertar de esa juventud millennial. Ernesto Jiménez dice, bueno, estos jóvenes despiertan con una furia ante la impotencia que sienten porque el país se está manejando de manera contraria a lo que todos esperamos. Ahora, ¿es consciente ese despertar? ¿Está esa juventud consciente de lo que realmente, porque se pide cambio? Pero en el cambio se necesita una seguridad, porque si yo voy a reemplazar una pieza de un vehículo porque está averiada, yo tengo entonces que tener la conciencia de qué pieza, porque hay una pieza en el mercado que uno le llama regularmente carabelita, y hay otra pieza en el mercado que es original. Muchas veces ese que tiene la necesidad, que sabe que tiene que hacer el cambio, entonces muchas veces por el desconocimiento de lo que es la mecánica, elige la pieza equivocada. Ese es otro elemento que hay que plantear a partir del despertar de los millennials. El tema es que cuando estos movimientos de indignación producen grandes manifestaciones, usted puede analizar y conocer bastante bien de dónde surge la chispa y qué motivó la chispa. Ahora, el fuego que quema la pradera es imposible vaticinar hasta dónde te puede llevar. Yo recientemente hablaba con mi papá sobre la Revolución Francesa. Víctor Hugo, gigante escritor francés del romanticismo, estamos hablando de mediados del siglo XIX, escribía que Napoleón Bonaparte fue el gran producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa al final terminó conviniéndole a Napoleón, pero nunca se hubiese imaginado Robespierre, el incorruptible, exacto, que ese proceso revolucionario terminaría convirtiendo a Francia en un imperio. Ellos estaban luchando porque Francia pasase de la monarquía a la república. Y parecía que ese era el fin último y el camino final de la Revolución Francesa. Para nada. Terminó beneficiando al emperador Napoleón Bonaparte y luego a su sobrino, que intentó restablecer el imperio y fue derrotado por el imperio, por Prusia. O sea, al final de cuentas, la unificación de Alemania terminó siendo un producto 100 años después de la Revolución Francesa. Algo que nadie nunca se hubiese imaginado. Y esos son los avatares de la historia. Los chicos que salieron a protestar, ni siquiera ellos mismos tienen conciencia de lo que han despertado. Pudiera ser que haya sido un movimiento pasajero de indignación que pudiera tener una repercusión electoral, pero que no termine beneficiando a los mismos jóvenes que salieron a protestar. Pudiera ser, pero eso no lo sabemos y caeríamos en un área que no suelo utilizar, que es el área de la especulación. Bueno, tenemos unos minutos ya con Ernesto acá y obviamente debemos cumplir con lo prometido, y es la deuda externa, el comportamiento de la misma y el papel jugado en el gobierno de Danilo Medina. A propósito ahora, Ernesto, de que el presidente Danilo Medina le dedicó 2 horas de su discurso a la comparación de su gobierno con el del presidente, con los gobiernos del presidente Leonel Fernández, queriendo decir y dejar dicho que aquí todo empezó a partir del año 2012. ¿Cuál es el comportamiento y la influencia en esta estabilidad que ha caracterizado a los gobiernos del PLD, claro, en esta estabilidad macroeconómica de la República Dominicana? La deuda. No se puede nunca vilipendiar la estabilidad económica. Sin estabilidad en la economía no se puede lograr ni avanzar en nada. Cuando la economía se desestabiliza, les hablábamos a inicios de la entrevista del materialismo histórico, cuando la economía se desestabiliza, a su vez, a su paso se lo lleva todo. Se lleva lo político, se lleva lo social. Por lo tanto, un gran logro de la República Dominicana como nación, desde el último gobierno de Joaquín Balaguer hasta la fecha, ha sido mantener de manera consecutiva las más altas tasas de estabilidad y crecimiento promedio de la región. Eso solo se interrumpió en el gobierno de Hipólito Mejía. Después, Balaguer, Leonel y Danilo mantuvieron la estabilidad. Eso de por sí vale muchísimo. Ahora bien,
¿qué es lo que hay que acotar en torno al discurso del presidente Medina y su obsesión en compararse con el periodo de gobierno del presidente Fernández? Lo siguiente, primero, otra vez el tema de cómo se gerencia el poder. Señores, el poder no se maneja con pasión, el poder se maneja con la razón. Cuando el poder se maneja desde la pasión, sean estas bajas o altas pasiones, entonces se van a cometer graves errores que inclusive queriendo uno hacer un bien, pudiera terminar dañando a quien uno quisiera favorecer. Y el presidente Medina ha mostrado bajas pasiones en muchas de sus intervenciones, no tan solo habladas, sino también de sus acciones desde el Estado. En ese discurso el presidente hace una comparación con el gobierno del presidente Fernández que nos parece injusta por una razón sencilla. El presidente Danilo Medina le ha tocado gobernar en un contexto internacional envidiable. Al presidente Medina le tocó gobernar con una economía de los Estados Unidos en franca recuperación, con una economía de la Unión Europea en franca recuperación, con un aumento del poder adquisitivo de los estadounidenses que no tenían desde el gobierno de Bill Clinton. Lo que se ha reflejado, en un dato que les doy de manera muy rápida, en un aumento de un 85% de las remesas que llegan a República Dominicana en los últimos 8 años. En el 2012, las remesas desde el mundo, sumando Estados Unidos y Europa principalmente, ascendían a unos 3.400 millones de dólares. En el 2019, estamos hablando de 7.500 millones de dólares de remesas hacia la República Dominicana. Fíjense, casi se duplicó el nivel de estas. Y es tan importante este elemento para entender la estabilidad económica que tan solo bastan decirles que las remesas representan un 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y hay estudios que indican que si les retirásemos el papel que tiene la remesa para el crecimiento y la estabilidad económica, el PIB se reduciría, el crecimiento del PIB se reduciría en casi 4 puntos porcentuales y los dominicanos que están sumidos en la pobreza se duplicarían. El porcentaje de pobreza que acorde al gobierno central ronda el 25%, algunos organismos internacionales hablan de un 30%, pudiera pasar a un 50%. Ese es el papel que ha jugado las remesas. Lo que quiere decir que esta estabilidad que tanto cacarea el gobierno del presidente Danilo Medina en gran medida se debe a la estabilidad internacional. Y eso es natural porque vivimos, como estableció McLuhan, en una aldea global, en un mundo interconectado. Ahora bien, la deuda. La deuda en términos morales no es ni buena ni mala per se. Hay dos cosas que uno se debe preguntar cuando se toma deuda pública, que se divide en dos, deuda interna y deuda externa. El gobierno dominicano, el Estado, puede tomar prestado de organismos internos como por ejemplo el Banco de Reservas o por ejemplo el Banco Central, cuando emite bonos. Pero ¿qué pasa? Que esos bonos el Banco Central lo puede emitir para el mercado interno o para el mercado externo. Y ahí pasamos a la deuda externa. La deuda externa es los empréstitos que toma el Estado con organismos o entes financieros internacionales. Y estos se suelen tomar en dólares. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque la deuda interna no tiene lo que se conoce como riesgo cambiario porque se toma en pesos. La deuda externa tiene riesgo cambiario porque depende del comportamiento del dólar en comparación con el peso dominicano. Me preocupa, Ernesto, el comportamiento del dólar. Eso, en cualquier break, cuando concluyas con este... ¿verdad? Exacto, cualquier break del dólar nos puede duplicar la deuda. Ya salió publicado ayer. Si usted debe $1,000, pudiera. Si usted debe $1,000, usted debe $1,000 y está a 54 pesos, usted debe 54,000 pesos. Pero si ese 54 por 1 pasa a 60 por 1, los mismos $1,000 en vez de representarle 54,000 pesos, les representarían 60,000 pesos. Ahí está el riesgo cambiario. Cuando usted suma deuda externa y deuda interna, tiene deuda pública. Está la deuda pública del sector financiero, que son básicamente la deuda cuasi fiscal del Banco Central, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, y está la deuda del sector no financiero, que es el gobierno de la República. ¿Qué pasó en el periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández? Primero, el presidente Fernández gana la presidencia en el 2004. Cuando sube al poder en el 2004, la República Dominicana venía de su crisis más aguda en los últimos 50 años de historia, que fue la debacle del 2003, la crisis financiera del 2003, que la gente recuerda bastante bien con el quiebre de Baninter, la quiebra del banco Baninter. Resulta
que el presidente Fernández, a partir del 2004, inicia un periodo de recuperación económica que la revista británica The Economist, sumamente prestigiosa, probablemente la revista de economía más prestigiosa del mundo, lo calificó como el milagro económico dominicano. Un reconocimiento a una política fiscal y monetaria correcta que le devolvió el crecimiento a la República Dominicana. Tan espectacular fue ese crecimiento que en el 2007 la República Dominicana tuvo su último superávit fiscal de los últimos 20 años. O sea, en el 2007 el Estado dominicano recaudó más dinero del que gastó y por lo tanto pudo reducir la deuda pública. Pero el presidente Fernández, además de la crisis de Hipólito, la cual tuvo que combatir, también recibió la crisis económica más importante del mundo en el 2008, a partir de la crisis subprime de los Estados Unidos de América, que de lo financiero contaminó lo económico y se convirtió en una crisis de la economía real. Eso es una diferencia que se hace siempre. Las crisis financieras no necesariamente impactan a la economía real, que es ya la producción. Pero la crisis financiera del 2008 desgarró la producción mundial. Tan solo basta decir que Estados Unidos decreció en un 2% y la zona euro decreció en cerca de un 4%. El presidente Fernández mantuvo la estabilidad de la economía dominicana en ese contexto tan adverso, pero para mantenerla fue necesario tomar dinero prestado. Esto se llama una política fiscal keynesiana. ¿Qué fue lo que planteó Keynes? En términos muy simples, algo que cualquier hombre o mujer dominicana que nos escuche entenderá. Si a usted le llega a tiempos de vacas flacas, perdió el empleo, pero tiene que seguir subsistiendo, usted toma prestado para manejarse. Usted perdió su salario, ganaba 10,000 pesos mensual, un ejemplo pírrico, pero lamentablemente de muchos dominicanos. Esos 10,000 pesos usted los cancelaron, lo dejó de ganar. Bueno, usted va, yo voy a donde mi papá y le digo, papá, mira, me cancelaron, préstame 20,000 pesos en lo que yo consigo otro trabajo. Esa deuda tiene mucha lógica, ¿verdad? Tiene mucho sentido para mantener la estabilidad familiar. Eso hizo Leonel Fernández. Danilo Medina llega al poder con una deuda pública consolidada de 27,000 millones de dólares. Así la dejó Leonel. En un contexto de recuperación económica mundial, en un contexto en donde el precio del barril del petróleo pasó de $150 el barril a $40 el barril, con todo lo que eso representa para la economía, con el aumento de las remesas que ya les indicamos, inclusive en términos brutos, en cuanto aumentó, en un contexto tan positivo, en vez de aprovechar para empezar a pagar la deuda pública y disminuirla aún más, lo que hizo fue seguir tomando prestado, endeudando el Estado y comprometiendo así el futuro del pueblo dominicano. Y en 7 años de gobierno, el presidente Danilo Medina, en términos brutos, ha tomado en pesos dominicanos más de 1 millón de pesos. Para usted entender esa cifra, tiene que tomar un papel en blanco, escribir un 1 y a la derecha poner 12 ceros. Esa es la cantidad de dinero que Danilo Medina ha tomado prestado en 8 años y no se justifica porque, aunque Leonel tomó dinero prestado para mantener la estabilidad en un contexto en donde se redujeron los ingresos, Danilo Medina ha tomado dinero prestado en un contexto en donde aumentaron los ingresos y llevó la deuda pública de 27,000 millones a 54,000 millones de dólares. Prácticamente la duplicó. Y esa deuda pública representa ya un 54% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Algo totalmente injustificable desde un término fiscal, en donde se supone el presidente Medina debió intentar consolidar las finanzas públicas, mejorar el gasto, aumentar las recaudaciones fiscales y de esa manera garantizarle al pueblo dominicano un nivel sostenible de la deuda. Al día de hoy no estamos pagando el precio de esta irresponsabilidad fiscal. Y con un escenario mucho más favorable. Porque el escenario internacional es favorable. Mío. Si mañana viniera una brisita que desestabilice la economía, el pueblo dominicano sentiría en carne viva este despropósito que durante 8 años hemos llevado en términos fiscales. Perspectivas, Ernesto, de la República Dominicana. Finalmente, desde la actual situación política y electoral que se está presentando, perspectiva desde la óptica de Ernesto Jiménez hacia el 2020, resultados electorales y futuro del pueblo dominicano. En cuanto al futuro del pueblo dominicano, estamos convencidos que, como estableció el profesor Juan Bosch, que escribió que no hay nada más grande que el pueblo dominicano, estamos convencidos que sabremos superar estas crisis.
hemos sabido como pueblo avanzar e inclusive a partir de grandes crisis dar saltos más gigantes hacia adelante y seguir desarrollándonos. Estoy convencido de que el futuro del pueblo dominicano es un futuro positivo e inclusive tengo la esperanza de que mi más grande sueño se llegue a cumplir, que es que antes de morir mi pueblo tenga un estadio a la par de las naciones desarrolladas, un nivel de calidad de vida. Ojalá, estamos hablando de 40, 50 años más si Dios nos da salud y vida. Corea del Sur lo logró, ¿por qué no pudiéramos lograrlo nosotros? En cuanto al panorama electoral a corto y mediano plazo, la verdad es que todo esto que venimos narrando pudiera dar fruición en una salida del poder del partido gobernante. Estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana se dividió. El año pasado el doctor Leonel Fernández sale de esta organización el 20 de octubre del 2019 y esto tiene un peso específico histórico que posiblemente estaremos analizando en décadas debido a que las consecuencias de la salida de quien fuera el segundo presidente histórico del PLD, 3 veces presidente de la República, con un liderazgo real y enraizado en gran parte del pueblo dominicano, esto ha limitado considerablemente las posibilidades del danilismo imperante y que controla al Partido de la Liberación Dominicana. Les ha limitado las posibilidades de mantenerse en el poder. La ciudadanía, y esto se ha visto en las expresiones genuinas de los jóvenes en las calles, la ciudadanía ha asumido ya lo que desde hace tiempo venimos advirtiendo, y es que desde el Palacio Nacional se administraba el poder de una manera que ponía en peligro las libertades del pueblo dominicano. Esto se está vislumbrando en encuestas, esto se está mostrando ya inclusive en la reacción natural de la gente cuando uno habla con ellos en los supermercados, cuando uno habla y se topa con personas que conoce a uno en plazas comerciales, que le dicen de manera muy consciente que está en peligro la libertad del pueblo dominicano. La gente lo ha ido entendiendo, o por lo menos las clases conscientes. Esperamos que otros sectores que también son preponderantes en la vida nacional, como el empresariado, entiendan el rol que este momento histórico demanda de ellos y de muchos otros sectores también, como la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y otros sectores sociales. El rol al día de hoy es garantizar que se exprese la democracia. El rol al día de hoy es garantizar que las inquietudes del pueblo dominicano se manifiesten de manera legítima, constitucional y pacífica, y que si esas expresiones giran en torno a un cambio en el poder presidencial, que esto sea respetado para el bienestar y la paz de los dominicanos. Esas son las expectativas que veo a corto y mediano plazo, y creo que se va manifestando con más fuerza con el paso del tiempo. Sé que ustedes van a analizar más adelante las encuestas, pero les digo, esas mismas publicaciones que desde hace semanas vienen advirtiendo y mostrando una desconexión desde los amigos de Palacio con el sentimiento de los dominicanos, eso creo que es una ruta irreversible. Y hay de aquella organización política que se acostumbró a mantener su cohesión interna y su fortaleza en base a los fondos del Estado, porque cuando dejen de recibir esos fondos, el futuro para ellos pudiera ser muy gris, pero al final de cuentas eso no importa, porque lo más relevante es el futuro de la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Y eso no puede ser puesto en peligro por nadie ni por ningún sector político nacional. Bueno, muchas gracias, Ernesto, gracias por esta participación así, de manera formal, siendo entrevistado. Se queda con nosotros. Vamos a darle la oportunidad, luego que vengamos de esta pausa musical, a darle la oportunidad a la gente, a nuestros oyentes, para que pues se expresen. Ernesto ha hecho una participación acá en la que ha pasado revista a importantes temas de la actualidad nacional desde la óptica de él como economista, como comunicador, como dominicano comprometido con el bienestar de este pueblo.